Hablemos de wellness con vitaminas, vitamins. Bienvenidos a nuestro segmento Hablemos de Wellness con Vitamin. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la salud hormonal. Mi nombre es Rocío Cruz, soy nutricionista y seré la presentadora en el podcast de hoy. Tenemos una invitada sumamente especial que es muy experta en este tema, la licenciada Rebeca. Bienvenida, licenciada, si nos puede comentar un poco más sobre usted. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Rebeca Yestas, soy licenciada en nutrición y tengo un máster en salud hormonal femenina y hoy vamos a descubrir un poco más sobre este tema tan solicitado. Así es. Bien, hoy en día se habla mucho de desbalances hormonales y que las hormonas son muy importantes y que hay que cuidarlas, pero exactamente, ¿qué son las hormonas y por qué son tan importantes? Bueno, las hormonas se podrían llamar unos mensajeros químicos en el cuerpo que su principal función es atravesar todo nuestro flujo sanguíneo y mandarnos señales, ya sea de que tenemos que dormir, de que se tiene que activar el ciclo menstrual, darnos energía, etc. Ok, entonces vemos que realmente las hormonas mandan bastante en nuestro cuerpo. Ok, y cuando hay un desbalance hormonal, ¿se manifiesta solo con un síntoma o puede verse de varias maneras? Bueno, hay muchas señales. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes de nuestro cuerpo, de conocernos. Pero si podría resumirlo quizás en unas 3 señales, es la fatiga o el cansancio persistente, también la caída de pelo, uñas quebradizas, piel seca, también específicamente nuestro ciclo menstrual, que hoy en día se le llama el quinto signo vital, y realmente el que no tengamos el ciclo menstrual o que no sangremos o que tengamos ciclos irregulares, se podría decir que también está reflejando un desbalance hormonal en el cuerpo. Me llama la atención bastante esto porque realmente no lo había escuchado, que es el quinto signo vital. Si podrías profundizar un poquito en esto. Yo creo que hoy en día se está descubriendo un poquito más de este tema. Ya muchas mujeres quizás descargan la aplicación en su celular y ya marcan ahí qué día sangraron, y se le llama el quinto signo vital porque cumple una función fundamental en la mujer, y esto es algo bien reciente que se está descubriendo de cómo nuestro estado de ánimo, nuestro entrenamiento, nuestro descanso influye dependiendo de qué fase del ciclo en la que estamos. Entonces, si nosotros empezamos a reconocer en qué fase del ciclo estamos nosotras, vamos viendo cómo puede cambiar también nuestro estado de ánimo, aún nuestra salud, muchos aspectos de nuestra vida podemos sincronizarlo con el ciclo menstrual, y creo que es algo fundamental porque muchas veces vemos de que no sangro, y tal vez esto lo vemos como algo positivo, como esto ya no voy a comprar Estoy tanto o algo tranquila. así. Pero la verdad es que es una señal de alarma, y eso sí tenemos que indagar un poco más porque a largo plazo se podrían desarrollar enfermedades atribuidas al hecho quizás de no menstruar. Entonces, por eso se le llama el quinto signo vital. Pues sí, de verdad está súper interesante y me llama la atención. Entonces quiere decir que nosotras como mujeres, lo ideal sería organizar nuestras rutinas y nuestro estilo de vida en torno a nuestro ciclo menstrual. Fíjate que no quisiera como enmarcarlo en el hecho de venir y sincronizar todo, absolutamente todo, porque eso tampoco no está tan estudiado y no se puede decir como, no, tenés que entrenar fuerza en la fase lútea, algo así, no, pero sí hay detalles que nosotros podemos ver según las hormonas que proliferan en ciertas fases del ciclo, que nosotros podemos estar más conscientes de que, te doy un ejemplo, en cierta fase del ciclo hay una hormona que prolifera, que es la progesterona, que ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, ahorita quizás no voy a sobreentrenar, no me voy a desvelar, me siento más cansada. Y por eso mencionaba al inicio lo importante que es conocernos, conocer nuestro cuerpo y conocer nuestros síntomas para poder tomar las decisiones en base a qué estamos sintiendo y cómo podemos modificar ciertas acciones para que nos sintamos mejor.
Ah, perfecto. Y en las mujeres que son irregulares, que tienen su periodo menstrual de una forma irregular, ¿será que a ellas les es un poco más como difícil identificar estas señales y sincronizar ciertas áreas de su vida con su ciclo menstrual? Sí, la verdad que sí, pero si hablamos de irregularidades, pues pueden haber diferentes razones por las cuales están irregulares. Puede ser desde un problema, una enfermedad como el Ujú. síndrome ovario poliquístico o la endometriosis, puede ser por el método anticonceptivo que están utilizando, o puede ser simplemente porque puede ser la amenorrea, que hay diferentes tipos de amenorrea, pero una de las más comunes es la amenorrea secundaria, que es derivada de un estrés en el cuerpo. Entonces, si nosotros identificamos por qué estamos teniendo esas irregularidades, podemos entonces saber qué hacer o cómo manejarlo, para que en un futuro, una vez llegamos a esa regularidad, podamos sincronizar muchas cosas o muchos hábitos dependiendo del ciclo. Pero yo creo que lo primero es saber por qué está siendo irregular. Ah, ok. Mencionabas el tema del estrés. Aquí hablamos de este estrés que puede causar una inflamación crónica, que es esta inflamación de bajo grado, o nos referimos al estrés de nuestro día a día, de nuestra jornada laboral. Es buena pregunta, la verdad. O sea, realmente se atribuyen a los dos tipos. Ujú. Este estrés crónico de bajo grado que se identifica por mucho tiempo, o sea, es un estrés Ujú. sostenido en el tiempo, sí puede llegar a afectar nuestro ciclo menstrual. Sin embargo, también dependiendo de la fase del ciclo en la que estés y cómo ciertas situaciones que pasan en el día a día, tal vez eh, una ruptura, una muerte de un Ujú. familiar o algo así, y estamos en una fase del ciclo en donde tal vez el cortisol ya de por sí está elevado y esto genera un pico de cortisol, podría hacer que nos retrasemos un poco en realmente sangrar. Yo creo que algo, o sea, podríamos hablar un poco también de identificar realmente cuáles son las fases del ciclo, porque pues muchas no conocen, ¿verdad?, en qué fase del ciclo están Ujú. o simplemente no sabían que existían fases del ciclo, que tal vez solamente vemos como, ya estoy sangrando y ya, pero Sí. no sabemos de que hay antes un periodo Ujú. en donde hay ciertas fases. Entonces podría ser interesante saber un poco de eso. Sí, de hecho, si nos explicas un poco más sobre ese tema Ujú. de las fases, perdón, del ciclo menstrual, porque como bien mencionas, nosotras las mujeres sabemos de que una vez al mes llega nuestro periodo y con eso es suficiente, pero realmente el cuerpo pasa por todo un proceso antes, durante y después del periodo. Y sí, nos gustaría que nos pudieras explicar un poco más sobre cómo se da todo este proceso. Bueno, hay que tener claro de que el día 1 es el día que sangras y Ujú. eso marca el inicio de tu periodo menstrual. Y ahí inicia una fase que se llama la fase folicular temprana. Y normalmente el sangrado dura alrededor de 3 a 5 días. Si sos sana, si Ujú. dura más tiempo, habría que indagar, pues, qué está pasando. Entonces, a partir del día 1, que es el día que sangras, hasta el día 14, si tomamos que tu ciclo dura 28 días, sin embargo, ya se sabe que el periodo de una mujer no está eh, encerrado, enmarcado en que Sí. dura 28 días. Hay unas que les dura 25 días, hay unas que les dura 30, 32 Sí. días. Entonces, por eso es importante llevar el seguimiento de tu ciclo para saber cuál es tu fórmula menstrual. La Ujú. fórmula menstrual es los días que sangras y la duración de tu periodo. Por ejemplo, mi Ujú. fórmula menstrual es 5 días de sangrado y 32 días. Entonces, Ah, ok. cuando una paciente llega a la consulta, yo les pregunto si conocen su fórmula menstrual. Entonces, en base a eso, nosotros podemos empezar a identificar, dependiendo de la duración de nuestro periodo, cuántos días estamos en la fase folicular, que es la que les mencionaba, y cuántos días estamos en la fase lútea. ¿Cuándo inicia la fase lútea? Luego de la ovulación. Entonces, día 1 es el día Del sangrado. del sangrado. Ujú.
al día 14 vamos a tomar como ejemplo un ciclo de 28 días. El día 14 es el día de la ovulación. La ovulación dura 24 horas. Y luego de la ovulación inicia la fase lútea. Entonces, básicamente es 14 días la fase folicular y 14 días la fase lútea si tomamos un ciclo de 28 días. Pero esto es muy variante. Cada mujer tiene su propia fórmula menstrual y esto, por eso es súper importante pues llevar el seguimiento de su ciclo. Ah, perfecto. Y en esta fase folicular temprana, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es como mujeres que estamos experimentando, sintiendo en nuestro cuerpo? Bueno, quiero mencionarles que sí, esa fase folicular temprana, que es cuando estamos sangrando, ahí están nuestras hormonas lo más bajito, la progesterona y el estrógeno están muy bajos, pero empieza poco a poco a elevarse la hormona que se llama estrógeno. Entonces, en esta fase del ciclo, que es la fase folicular temprana y la tardía, que dura esos primeros 14 días de tu ciclo menstrual, poco a poco empezamos a ver una elevación de los estrógenos. Los estrógenos en el cuerpo son muy importantes y realmente nos permiten tener un estado de salud muy positivo, es decir, estamos llenas de energía, tenemos más fuerza, podemos pasar periodos de tiempo sin comer y no tenemos tanta ansiedad. Realmente son protectores en el cuerpo, nos protegen de enfermedades cardiovasculares, nos ayudan al crecimiento de la masa muscular, ayuda a que la grasa se acumule en zonas que son zonas como las caderas, las mamas. Entonces es bien interesante la labor de los estrógenos en la mujer y por eso también es muy importante que en el periodo de la menopausia o posmenopausia o perimenopausia, en ese espacio de tiempo los estrógenos van disminuyendo y empezamos también a ver otro tipo de cambios hormonales que pues eso es otro tema, pero básicamente es el estrógeno el que abunda en la fase folicular. Ah, ok. Y ya luego en la fase lútea, ¿qué experimentamos? Bueno, ahí entra la hermana del estrógeno o la mejor amiga del estrógeno, que es la progesterona. Luego de la ovulación, bueno, en la ovulación hay un pico de estrógeno y hay un pico de progesterona. Ese pico lo que produce en el cuerpo es que se libere el óvulo de los ovarios para preparar al cuerpo para un posible embarazo. También ahí entran dos hormonas que no las he mencionado que se llaman la LH y la FSH. En ese momento se liberan estas hormonas para generar ese pico y ese pico provoca la liberación del óvulo para que el cuerpo se prepare nuevamente para un posible embarazo. Entonces, luego de ese pico, viene una disminución en los estrógenos y viene un aumento en la progesterona. La misma palabra lo dice, progestágeno. El cuerpo se prepara para una posible gestación. Entonces, la progesterona es todo lo contrario al estrógeno. Se le llama la hormona de la calma. Nos sentimos un poquito más fatigadas, tenemos más hambre. De hecho, hay algunos estudios que dicen que las mujeres consumen entre 300 a 500 calorías más en la fase lútea. Tenemos más hambre, tenemos más ansiedad, no tenemos tanta energía para ir a entrenar. Entonces, bueno, esas son las fluctuaciones que puede provocar el cuerpo. Y ya luego inicia, o sea, una vez te baja la regla, ya inicia nuevamente el siguiente ciclo y así estamos. Sí, la verdad es que todo esto es un tema súper interesante y hace mucho sentido en por qué a veces nosotras como mujeres tenemos días en los que tenemos mucha más energía y otros días en los que necesitamos un poquito más de descanso y realmente me parece súper importante tomar en cuenta todo esto que nos mencionas para sincronizar, por ejemplo, la actividad física, que es algo que sí ya hemos platicado un poco, pero sí tal vez podríamos profundizar un poquito más en cómo debe ser el entrenamiento para las que nos gusta ir al gimnasio, ¿verdad? O movernos en general. ¿Cómo debería ser este entrenamiento según nuestro ciclo? Bueno, es un tema que es
todavía no está muy bien estudiado, es decir, que no es necesario hacer un cambio completamente en tu entrenamiento. A veces veo ahí en las redes sociales que es como, si estás en esta fase no puedes entrenar esto, y si estás en esta fase es mejor entrenar esto. Realmente podés continuar con tu rutina de entrenamiento. Sin embargo, se pueden identificar ciertos aspectos que suceden en la fase del ciclo que podrían ayudarnos a igual seguir entrenando, pero escuchando al cuerpo. Entonces, si estamos en la fase lútea, que es la progesterona, calma, y en esa fase del ciclo no tenemos tanta energía como la solemos tener en la fase folicular. Entonces, ahí yo recomendaría quizás descansar un poco más entre series. Definitivamente no entrenar en ayunas, porque eso es un estresor más al cuerpo y ya la progesterona provoca que el cortisol esté un poquito más elevado. Sí. Podrías hacer más repeticiones en lugar de venir y querer levantar más peso. Tal vez, por ejemplo, si estás probando tu PR, o sea, tu peso máximo que puedes levantar, definitivamente no te lo recomiendo en la fase lútea. Probalo a hacer en la fase folicular tardía, cerca de la ovulación. Entonces, esa pequeña modificación, y si estás en la fase folicular, podrías ahí iniciar tal vez un nuevo tipo de entrenamiento. Tal vez te querés aventurar a hacer un deporte aparte ya del entrenamiento de fuerza que realizas. Entonces ahí puede ser un momento ideal para hacer algún cambio en tu entrenamiento, aumentar los pesos, tal vez hacer un doble entrenamiento el mismo día, hacer un entrenamiento tipo HIIT o un cardio intenso, porque tenemos más energía. Exacto. Entonces, esas son las pequeñas modificaciones, pero jamás la recomendación va a ser dejar de entrenar. O sea, igual en todas las fases puedes entrenar, aún el día del sangrado. De hecho, hay mujeres que el día 2, que es el segundo día del sangrado, se sienten como súper poderosas. O sea, realmente nuevamente es escuchar tu cuerpo y conocerte y saber en qué fase estás y qué pequeñas decisiones puedes hacer para modificar el entreno. Sí, y yo creo que esto pues también va a variar de mujer a mujer, ¿verdad? Porque ya vimos que la duración del ciclo nunca va a ser igual en todas las mujeres y todas creo que nos vamos a sentir de maneras distintas dependiendo de la fase en la que estemos en nuestro ciclo. Y sí sería muy interesante probar hacer estas pequeñas como modificaciones o recomendaciones que nos das en cuanto a la actividad física. Ahora bien, veamos la parte de la alimentación. ¿Cómo puedo yo, como mujer, apoyar a mis hormonas desde la alimentación? Es un pilar fundamental y realmente llegar al equilibrio hormonal es el pilar de la alimentación es tan importante, al igual que el ejercicio, pues, y el descanso y el manejo del estrés. Pero la alimentación llega a ser importante porque nos ayuda a cuidar algo que se llama la microbiota intestinal. Y lo que pasa es que nuestro intestino define mucho cómo va a ser la síntesis de las hormonas, es decir, cómo se producen realmente las hormonas. Las hormonas se producen, bueno, la señal inicia primero en el cerebro, pero su metabolización sucede a nivel intestinal y muscular. Y el intestino, su salud, depende de lo que comemos. Bueno, y de otros factores, pero depende muchísimo de lo que comemos. Entonces, ¿qué pequeñas modificaciones se pueden hacer? Nuevamente mencionándoles que esto tampoco está totalmente estudiado como para darles un protocolo y decir, esto es lo que hay que comer en la fase lútea y esto es lo que hay que comer en la fase folicular. Sin embargo, se sabe que en la fase folicular, la metabolización del carbohidrato es mejor. O sea, ahí podemos comer un poco más de carbohidrato en la dieta y realmente va a contribuir a tener un poco más de energía todavía en la fase folicular. Y en la fase lútea se dice que hay peor síntesis del carbohidrato. Entonces,
Si queremos salirnos un poco del plan de alimentación o de llevar una alimentación sana, el mejor momento para hacerlo es en la fase folicular, no en la fase lútea, Sí. porque en la fase lútea se le podría llamar una peor síntesis de los carbohidratos. Entonces ahí tenemos que darle prioridad a los carbohidratos que les llamo yo los carbohidratos de la tierra, camote, papa, yuca, plátano, en lugar de los ultraprocesados, ¿verdad? Las Panes, harinas. tortillas, harinas, todo eso. Bueno, la tortilla sí es una buena opción. Los panes más que todo Sí. y los carbohidratos simples en la fase lútea quizás no sea la mejor opción. Lo que sí es que en todas las fases es muy importante tener una ingesta adecuada de vegetales y de alimentos ricos en polifenoles, que son alimentos que contienen sustancias antiinflamatorias y antioxidantes y que nos ayudan a cuidar de nuestra microbiota, como por ejemplo la cúrcuma, las hierbas como eneldo, albahaca, romero, utilizarlo esto en las comidas. Para cocinar. Exacto, todo esto nos va a ayudar a cuidar de nuestro intestino. Ah, perfecto. ¿Y qué comidas dirías vos que tendríamos que tal vez limitar, restringir un poco para cuidar lo más posible de nuestra salud hormonal? El alimento principal que quizás haya que evitar es el azúcar y todos sus derivados. Entonces, prácticamente todo lo que contenga azúcar, aún los endulzantes artificiales que no elevan la glucosa, como decir sucralosa o maltodextrina, pero igual tienen un efecto a nivel de la microbiota, entonces no suelo aconsejarlos. Básicamente, yo soy más partidaria de darle prioridad, qué alimentos se podrían darle prioridad en la dieta, más que venir y eliminarlos por completo, darle prioridad a la comida real, lo que nos da la tierra, la naturaleza, y evitar lo que viene empacado, básicamente. Creo que cuando comemos azúcar sí sabemos de que caemos quizás en ese ciclo vicioso de quiero otra vez algo dulce y se vuelve como un tema de casi adictivo, pero creo que cuando nosotros empezamos a comer bien y sobre todo suficiente, que eso es un aspecto que veo tanto en los pacientes, literalmente podría decir en un 90%, que no comen suficiente. Y como no comen suficiente, hay ansiedad por comer. El cuerpo pide energía, demanda energía. Y nuestro cuerpo no nos va a pedir brócoli con pollo. Nos va a pedir un alimento palatable, un alimento ultraprocesado. Sí. Pero solamente con el hecho de empezar a consumir alimentos que nos sacian, como la proteína, empezamos a notar que esa ansiedad disminuye considerablemente. Entonces, es de aumentar el consumo de proteína, vegetales, carbohidratos de la tierra, grasas saludables en la dieta. Y una vez nosotros hacemos esto, se regula muchísimo la ansiedad por querer ingerir alimentos no tan sanos. Sí, es que realmente cuando uno tiene mucha hambre, que se genera esta ansiedad, pues el cuerpo busca fuentes de energía rápidas o más inmediatas. Y eso, como bien lo mencionas, lo obtenemos de los alimentos procesados, ¿verdad? Sí, efectivamente, a mí me ha pasado que siento tal vez mucha hambre y no ando pensando, uy, qué ganas de una ensalada. Exacto. Sí. Pero es muy importante lo que mencionas de comer suficiente, porque eso nos va a ayudar a mantenernos saciados por más tiempo. Y aquí me llama la atención porque siento que también hay un alimento, junto con sus derivados, que se menciona que puede afectar mucho las hormonas, que puede causar inflamación, y son los lácteos. ¿Qué opinas vos de esto? Es un tema que llega a ser muy personalizada la recomendación de venir y decirle a alguien que evite completamente los lácteos. De hecho, yo igual los agrego en mis planes de alimentación. ¿En qué pacientes suelo mencionarles que hay que evitarlos un poco? Son los pacientes con problemas digestivos, diagnóstico como tal de gastritis o sobrecrecimiento bacteriano,
Eh, Quizás el lácteo puede ser un poco inflamatorio. Lo que suelo recomendar más es darle prioridad a los quesos que son maduros Ujú. y curados, como el queso parmesano o el queso manchego, el queso gouda, el queso seco también. Son buenas opciones, ya que al pasar por ese proceso de fermentación o de maduración más prolongado disminuye considerablemente la cantidad de lactosa y caseína, que son dos compuestos que contienen la leche, Ujú. que suelen alterar un poco la microbiota. No suelo recomendar más de un lácteo al día. Un lácteo es Sí, suficiente. A veces sí creo que es muy alta la ingesta de lácteo, pero con un lácteo al día creo que está más que bien. sí. Y sí, pero no es un alimento, o sea, decir, es un alimento inflamatorio. Ujú. No, depende del contexto en De que cada lo persona. estemos utilizando. Ujú. Sí, y precisamente por eso hacía la pregunta, porque actualmente se mira mucho en las redes que no hay que comer lácteos, que hay que eliminarlos completamente de nuestra dieta y realmente, como bien mencionaste, la recomendación tiene que ser totalmente personalizada. Muy bien, ya hablamos un poco de la actividad física, de la alimentación, vamos a la parte del descanso. ¿Cómo el descanso ayuda a nuestras hormonas? Uy, el descanso es un pilar tan importante y es algo que hoy en día hay una crisis. Sí, Hay una concuerdo. crisis porque no es lo mismo dormir las 7 horas que tener ese sueño profundo, Ujú. ese sueño reparador. Un ciclo de sueño dura hora y media. Nosotros ocupamos alrededor de 5 ciclos de sueño para realmente cumplir la función de reparación en el cuerpo. Entonces, en vez de contar, si son 7 horas, les recomiendo mejor contar 4 a 5 ciclos de sueño durante la noche para Mm. realmente cumplir eso o más, ¿verdad? Para cumplir con esos procesos de reparación. Entonces, eh, creo que para empezar, la mejor manera de mejorar esa higiene del sueño es evitando las pantallas por la noche, porque eso confunde completamente el cerebro a poder liberar las hormonas necesarias para poder conciliarlo y no solo conciliarlo, sino que tengamos el sueño REM y el sueño profundo cumplido, ¿verdad? O sea, que dure el tiempo que tiene que ser. Entonces, si les podría dar dos recomendaciones con la higiene del sueño, es si evitar las pantallas 1 hora antes de dormir y exponernos al sol en el día para regular el Mm. ritmo circadiano, que es un Sí. reloj biológico que tenemos en el cuerpo y que nos ayuda a que en el día tengamos energía y en la noche podamos dormir mejor. Ah, perfecto. Y eso de la pantalla es tan importante porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos dormido más de alguna vez con el teléfono en la mano? O incluso personas que se duermen con el tele encendido porque dicen es la única manera en la que me puedo dormir. Sí. Pero realmente sí nos genera un daño y pues sí confunde un poco ahí nuestro reloj biológico. Y realmente pues el descanso sí es bastante importante también. Y hablando un poco del tema de suplementos, ¿existe algún suplemento que pueda apoyar un poco mejor la salud femenina? No hay un suplemento como tal de manera aislada que Ujú. solamente con tomarlo te vaya a ayudar. Sinceramente, yo suelo decirlo el tema de los suplementos que es la cereza al pastel. Ujú. La base es la alimentación, el ejercicio, el descanso y el manejo del estrés. Y una vez nosotros tenemos estas prácticas que nos ayuden a mantener ese equilibrio, le agregamos la cereza al pastel, que son los suplementos. Y sí, te podría mencionar algunos que suelo recomendar con mis pacientes. Uno de los más comunes es el magnesio. Ujú. Eh, este tiene beneficios a nivel nervioso, sobre todo el glicinato de magnesio o el citrato de magnesio son muy buenas opciones. También está la vitamina D. La vitamina D es fundamental para la modulación de la microbiota. O sea, de hecho la vitamina D
solo el hecho de tenerla dentro de los rangos adecuados nos ayuda a mantener un buen estado hormonal. Tener la vitamina D baja, que eso se lo pueden medir en la sangre en cualquier momento de su vida, y tenerlo en rangos de alrededor de 50 a 80, son los rangos adecuados para tener un intestino sano, para tener un sistema inmune fortalecido, para evitar la caída del pelo, para realmente tener una regulación hormonal. Está muy relacionado con las hormonas, la vitamina D. Luego está el omega 3. El omega 3 lo suelo recomendar mucho porque es un gran antiinflamatorio. Y el cortisol, que es la hormona del estrés, que es algo que está bastante descontrolado hoy en día. Y el